ahora sería otra vez su turno, señor Chaval, para responder todas las preguntas hechas. Bueno, pues voy a intentar rápido y conciso. A ver, en cuanto a la primera persona que ha preguntado, vamos a ver, las colaboraciones que yo hice al respecto, como bien sabe, casi todas fueron empresas por petición de los medios de comunicación a la Universidad de Navarra, en la que, bueno, pues a través del Departamento de Relaciones Institucionales se ponían en contacto con la universidad y decían, por favor, podemos hablar con una chavala para una entrevista o para que nos mande un artículo o lo que sea. Entonces, bueno, pues se llamaban allí y a mí me daban el toque desde arriba y decían, oye, que prepares esto y tal, ¿no? Y bueno, pues la primera creo que fue con ABC, luego todo el Grupo Vocento, bueno, El Mundo, El País. Yo recuerdo que en aquella época me llamó mucha gente, ¿no? Luego, ¿qué estudios técnicos he hecho yo al respecto? Bueno, en cuanto a lo que es inyección de gas se dio publicados a nivel, por ejemplo, académico, ¿no? De gas aquí en la zona de Amposta y tal, pues ninguno, porque aquí no se ha publicado nada. Es decir, lo que yo he publicado, por ejemplo, las referencias que hacía la American Geophysical Union son casos similares en los que se desata la sismicidad inducida por inyección de fluidos o por cambios en la presión de fluidos debido a cambios en las condiciones atmosféricas, es decir, del clima, o sea, lo que es la sismicidad climática. En aquella época, hablar de todo esto era bastante, digamos, fuera de la academia, porque además yo soy un perfil en este aspecto muy técnico. Participaba por ejemplo, estuve en la comisión que organizó el Senado para seguir el tratamiento de los terremotos que se produjeron en Jaén, con estamentos como el CSIC o como puede ser el Instituto Geológico Minero de España, y por supuesto con el Senado de España, ¿no? Y bueno, pues éramos de los 7 grupos, de las 7 diferentes empresas y asociaciones que estaban allí. Mi grupo era el único que digamos, quería mostrar que había una influencia en los cambios en las condiciones freáticas por la mala utilización de los pozos ilegales que se habían construido en la zona de la Loma y bueno, y otras cuestiones, ¿no? También he participado en comisiones, por ejemplo, y seguimiento con pequeños informes técnicos en el Parlamento de Navarra sobre otros episodios de sismicidad también que se dieron allí, ¿no? Y bueno, pues he participado activamente en las primeras incursiones, ¿no?, que se hicieron respecto en Cantabria, que fue de donde se hizo la primera ley, digamos, la ley anti-fracking, ¿no?, del gobierno de Cantabria, en la que desde todos los grupos políticos, el PP, el PSOE, el Partido Regionalista de Cantabria, sindicatos anarquistas, movimientos ecologistas, todos se dieron la mano absolutamente, se plantaron en contra desde todos los perfiles políticos, ¿no? Incluso en contra del gobierno central en ese momento, que era del PP, que estaba en Madrid, ¿no? Es decir, que mi perfil es más técnico, digamos, que académico, ¿no? En cuanto también tengo publicaciones académicas, como ha dicho tal, por ejemplo, el primer paper que se publicó en una revista revisada por pares sobre los impactos del terremoto de Lorca, sobre todo en el patrimonio histórico, pues lo presentamos en China, en Hangzhou. Y bueno, pues yo creo que, en fin, en cuanto a lo que más pregunta sobre la norma, si las normas que rigen estos almacenes, si son escasas, pues por supuesto, ya se ha visto. El ejemplo del Castor está clarísimo que queda deficiente, ¿no? Si revisamos el proyecto de impacto ambiental, desde luego no vemos nada respecto a la sismicidad. Es una pregunta que he visto que ha sido recurrente y que aparece en otros grupos políticos, claramente. Es decir, si pasó lo que pasó y no se había dicho en absoluto ni se había considerado la posibilidad de que se pudiese dar este fenómeno cuando había avisos previos e incluso se habían presentado demandas, ¿no?, por parte de asociaciones vecinales. Esto quiere decir que no se ha considerado, es decir, que no se ha tenido en cuenta, con lo cual es un absurdo. Es como si nosotros vamos a hacer un embalse en una zona donde hay una conocida actividad sismogénética y luego nos quejamos porque tenemos terremotos, ¿no? Es decir, pues, sabemos lo que estamos haciendo, estamos inyectando de alguna forma fluidos a través de la acumulación de agua en el terreno y luego pues claro, se disparan las fallas, ¿no? Entonces esto puede producir terremotos grandes o pequeños.
Esta técnica, me preguntaba también si es ampliamente utilizada. Pues por supuesto, de hecho el almacén de gas en zonas que han sido antiguos depósitos tanto de gas como de petróleo, en este caso de petróleo, es una práctica que se hace en todo el mundo. Hay aproximadamente unos 600 ahora mismo en todo el mundo. Puede haber del orden de 40 y tantos en Alemania, creo. Aquí en España tenemos 3 y vamos a hacer un cuarto. Y prácticamente de todos estos almacenes de gas, el 80% de ellos están hechos en este tipo de lugares abandonados que fueron en su momento explotaciones, ¿no? Bien, creo que ya está aquí con todo esto respondo, porque prácticamente todas las preguntas han sido muy parecidas y están muy relacionadas, con lo cual voy a seguir por la segunda persona que intervino y que me comentaba algo sobre qué tipo de presiones, ¿no?, se podían intuir o calcular a priori. Desde luego no hubo ninguna, porque si no hubo el estudio de impacto ambiental no se calculó ninguna presión. Sabemos por estudios académicos, técnicos y los nuestros propios en los que hemos participado, que con presiones que van de 1 a 10 toneladas por metro cuadrado, es decir, imagínense presión de 1 tonelada de metro cuadrado, es un coche pequeño sobre 1 metro cuadrado, 1 metro por 1 metro, un azulejo de 1 metro por 1 metro, ¿no? A partir de aquí, en zonas profundas, podemos disparar la sismicidad, ¿no? Lo normal es que sean 10 coches pequeños, o 7 coches como un Audi, por ejemplo, sobre 1 metro cuadrado. Es decir, en las presiones que se utilizaron en el almacén Castor se llegó hasta 50 toneladas metro cuadrado. Estamos hablando de 50 coches pequeños, ¿no? Es decir, eso, si vemos una columna de 1 metro por 1 metro de agua por 1 metro de altura, eso pesa 1 tonelada, 1 metro por metro, 1 metro cúbico, multiplique por 50 la columna de agua que tenemos encima, que se debe tanto a la presión, por ejemplo, de la creación de un embalse, como de inyección a presión, que es lo que se produjo aquí, y cómo los fluidos transmiten hacia el resto de las rocas y, por supuesto, al agua que está fuera de las rocas, esa presión al resto de las zonas afectadas, porque hablamos de una zona muy permeable que, por su historia geológica, tiene una gran cantidad de poros y de fisuras y de discontinuidades por las cuales se transmite la presión. Por lo tanto, tocamos siempre alguna falla, y esas fallas, pues, en ese momento reciben esa carga de 50 toneladas por metro cuadrado por la transmisión, y pues se puede disparar la sismicidad, que es lo que pasó. Es decir, este fenómeno es muy conocido, es muy típico, y como le decía antes, en Estados Unidos se toman medidas. Por ejemplo, tenemos que la Valladolid de Estados Unidos es Oklahoma, en la que no se había detectado prácticamente ningún terremoto histórico importante, y bueno, pues cuando empezó toda la odisea del fracking en el año 2010, tuvieron que admitir, al principio con regañadientes, pero bueno, luego se admitió que realmente esa actividad era sismogenética, se produjeron los terremotos y se cambió la norma de construcción sismoresistente. Es decir, simplemente lo que pasa es que la zona típica de terremotos de Estados Unidos era California, y de repente Oklahoma la adelantó. Es decir, ahora es la segunda zona donde más terremotos se producen, es California, siendo ahora mismo Oklahoma, que era la zona inerte, o la zona de la Valladolid de los Estados Unidos, donde no se producía ningún terremoto a través de estas prácticas de inyección a presión de fluidos en zonas profundas, la que ha provocado, pues, que haya habido que cambiar la norma de construcción, cosa que no se ha hecho aquí. Es decir, es otra de las preguntas recurrentes de todos los grupos, ha sido si hubiese habido que tomar medidas hacia el futuro. Por supuesto. Una de las cosas que yo siempre, también mi perfil, ya que la primera persona que me preguntó de Ciudadanos, es decir, que es un perfil bastante activista. Yo no creo en los científicos que escribimos cosas y las dejamos en nuestras estanterías muertas de risa sin que tengan ninguna vertiente social, ¿no? Es decir, que para eso estamos los científicos, y para eso la sociedad nos ha dotado, pues, de la posibilidad de desarrollar nuestras inquietudes, ¿no? A trancas y barrancas, pero lo hacemos, ¿no? Y gracias al resto de los ciudadanos podemos investigar y llegar a conclusiones. Muchas de ellas son realmente desagradables, pero hay que decirlas. Es decir, la información, cuando ves la botella llena, es tan legítima como cuando la ves medio vacía, ¿no? Es decir, que esto produce terremotos. Hay que tomar medidas, hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas constructivas, hay que tomar medidas constructivas. Hay que tomar medidas de refuerzo de edificios preexistentes. Pues habrá que hacerlo si vamos a seguir en esta línea. Es decir, que intentar lanzar balones fuera y tal, pues es absurdo, porque va en contra de la lógica. Entonces, a mí la cuestión ideológica, o si la empresa Dolo
a mí se me da exactamente igual. A mí lo que me importa es la parte lógica, o sea, no la ideológica. La parte lógica es la que creo, ¿no? Bueno, me decían, aparte de esto que hablábamos de las presiones, de que se lleva hasta 50 toneladas metro cuadrado, que con una I-10 ya se puede lanzar la sismicidad perfectamente. Sabemos que a la falla Castor le llegó muy poquito porque estaba más alejada, la que luego se denominó falla Castor, la que se le echó la culpa en un principio, le llegó muy poquita presión. Pero bueno, podría ser suficiente. Esto nunca se sabe a partir de cuándo va a empezar a dispararse la sismicidad. Sabemos que a cargas muy altas es mucho más fácil que a cargas bajas, ¿no? A esta le llegó una carga muy baja, pero bueno, en principio se la achacó a la falla Castor. Todo el mundo celebró el tener un culpable, ¿no? Pero luego, bueno, cuando vino el trabajo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, derivaba a la falla aposta, que lógicamente otra de las preguntas recurrentes es si esta se pudo ver afectada, ¿no? Hombre, a mí me da mucho respeto estos autores, a pesar de que luego el propio instituto y la Universidad de Harvard se desvinculasen diciendo que, bueno, pues que ellos, que es la opinión de esos profesores y esos técnicos, cosa que yo conozco y he vivido en mi universidad, puesto que es lógico, nosotros representamos nuestra opinión, no la de la universidad, ¿no? O sea, los centros tecnológicos, como yo trabajaba en el Instituto Científico y Tecnológico de Navarra, que era una OTRIP ligada a la Universidad de Navarra, pues cuando yo emitía una opinión no era la opinión de la Universidad de Navarra, era mi opinión, ¿no? Yo como técnico ellos llamaban a la universidad para que yo diese mi opinión, o me llamaban del gobierno de Navarra o del Parlamento de Navarra o de las Cortes de Aragón para que yo diese mi opinión, ¿no? Respecto del trabajo del MIT, achacándole, yo creo esto no es, yo no tengo los datos, como puedo decir que el otro día regaló del Potro que tenía unos datos, pero de los que no podía hablar, yo no tengo los datos, tengo ningún dato, pero a mí me parece que tal y como está estructurada las fallas, las personas que trabajamos en un aspecto semejante, después de mis 30 años de trabajos en estas disciplinas, le puedo decir que, así como el médico que te mira la córnea y te la ve de color naranja te dice, pues tienes un problema en el hígado, ¿no? Entonces, simplemente te ha visto la córnea, pero no te ha hecho ningún análisis, no sabes si tienes ciertas sustancias muy altas o tienes algún problema de grasa, lo que sea, ¿no? Dice, pero bueno, sabe que tu problema va por ahí porque los ojos reflejan el problema que tienes en el hígado y luego vienen los análisis, ¿no? A este respecto, nosotros los geólogos tenemos también una forma de ver la sintomatología que luego analizamos, ¿no? Y una de las sintomatologías es que la falla de Amposta es una falla muy larga y no es una línea, es decir, ni siquiera es un plano largo y continuo, está roto en varios trozos. Es decir, esa falla que tiene 51 o más kilómetros puede generar un terremoto de escala 7 si se mueve toda ella junta, pero desde luego está rota en trocitos, así que si se mueve un trocito pequeño podría generar terremotos más pequeños. Algunos de los epicentros y los hipocentros que se estudiaron y que se han cambiado 20 veces, porque es lógico, cuando se produce un terremoto en cualquier sitio de la península ibérica o del mundo, sobre todo si es importante, se estudia mucho más a fondo y en primera instancia se da de forma automática, lo dan las máquinas, dicen, ha sido aquí y aquí, por triangulación. Luego ya interviene el ser humano, mete más parámetros y al final pues dice, pues no, ha sido en la localidad de al lado, ¿no? O incluso a veces se mueven. Por ejemplo, el terremoto de Lisboa en los últimos 10 años, por ejemplo, ha cambiado el epicentro varias veces. Frente a Lisboa, incluso muy cerquita de Marruecos, y últimamente está pues, a medio camino, ¿no? Es decir, que los terremotos históricos o los terremotos importantes están en revisión constante, con lo cual el que sea o no de la falla de Amposta, poco importa si se desactivó, si se desestabilizó o no, porque realmente ella puede estar involucrada, puesto que está demasiado cerca del provincia Castor, y por este mecanismo de contagio, de efecto dominó, que les he comentado, puesto que la sismicidad es un fenómeno muy contagioso, podía perfectamente haber generado en uno de esos pequeños trozos un movimiento. Es decir, que decir que no lo ha hecho es como decir que sí lo ha hecho. O sea, hasta que nadie lo ha visto allí, nadie se metió nunca jamás al centro de la Tierra a mirar cómo funcionan las fallas, excepto Julio Verne, por supuesto, y bueno, pues ver cómo se mueven y cuál es el mecanismo de fricción, ¿no? Pero sabemos que ha sucedido. Por lo tanto, esos epicentros que en su momento y a veces se fueron localizando y cambiando de sitio, y algunos de ellos coinciden en la falla de Amposta, muy probablemente sean de algún segmento, de algún trocito de la propia falla de Amposta, o si no, de alguna derivada que está pues, muy ligada a ella, ¿no? Que es hablar prácticamente de lo mismo, ¿no? A ver, me han preguntado también
pues que si había esta falta de estudios, ya yo creo que he respondido. Efectivamente ha habido falta de estudios sobre todo considerando los términos y los criterios que hay, que se pueden ya, digamos, tomar una serie de, digamos, línea o hilo argumental a la hora de estudiar sismicidades inducidas, ¿no? Perfectamente, es decir, sabemos que hay una falla, sabemos que hay unos precedentes, tenemos información no de uno, sino de dos y tres y hasta cuatro fuentes distintas que avisan de este problema y no se mete en el proyecto de investigación, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues yo creo que aquí hay un fallo clarísimo, ¿no? No existe el informe sísmico previo. Bueno, pues esto para mí es un fallo, sabiendo que con estos precedentes que teníamos. Y me preguntaban también, creo, no sé qué, que si esto era un problema de actitud. Es una cosa que yo siempre he puesto, que efectivamente esto es un problema de actitud. Es decir, al final, esta sismicidad del Castor y de otras zonas que se han dado, por ejemplo, en el embalse de Itoiz o en Navarra, en los medios de comunicación durante el año 2004-2005, estuvimos sometidos a terremotos constantes. Dos de ellos, muy fuertes, de 5 y pico, se notaron perfectamente en la ciudad de Pamplona, donde nos aglutinamos 350.000 personas. Bueno, pues en principio grupos políticos e incluso algunos científicos negaron la relación entre esos terremotos y el llenado del embalse de Itoiz, hasta que, bueno, luego vinieron los estudios correspondientes ya con 19 años 15 años, perdón, de retrovisor. Pues hoy es el itinerario, uno de los itinerarios más importantes del mundo de especialistas en sismicidad inducida, pues porque todo el mundo ha demostrado, como en el caso del Castor, que esto se fue inducido, ¿no? Pero sí se negó. Por lo tanto, hablar de sismicidad inducida en Navarra es una cosa que todo el mundo está familiarizado con ella, porque era en portada de los periódicos locales un día y otro durante 2 años, ¿no? Es decir, esto tenemos que ir acostumbrándonos, y cuanto más modifiquemos el medio que mantiene nuestra propia existencia o que garantiza nuestra existencia y la de nuestras ciudades y pueblos, más sabemos que hay una reacción. Es decir, no es que se venga la Tierra contra nosotros por haber modificado, ¿no? Pero sí estamos introduciendo una serie de perturbaciones en el medio que, bueno, tienen respuesta, y esa respuesta normalmente pues es mecánica o dinámica, ¿no? En este caso, que es el movimiento de fallas, ¿no? Cuando incidimos en cambios en grandes zonas corticales, ¿no? En embalses o grandes inyecciones de fluidos, de gas o de lo que sea, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de modificar esto al futuro? Pues está clarísimo. Ahora mismo la propia norma de construcción sismoresistente está en revisión. Llevamos ya unos cuantos años en ello, pero ahí está en revisión. Le puedo poner ejemplos claros de cómo zonas que se les adjudicó ser inertes, por ejemplo Lugo, la provincia de Lugo, en la norma sismoresistente del año 94 parece como que no es sísmica, y precisamente en el año 95 empieza el famoso enjambre con los terremotos de Lugo, que han llevado a una de las zonas más sísmicas de España, ¿no? Bueno, pues coincidió en esa época. Hemos visto como en los mapas de curvas basados en la aceleración, que es el movimiento horizontal que se mete en el terreno, que es el que afecta a las estructuras de nuestros edificios y nuestras grandes infraestructuras, ha ido cambiando en estos años, y se ha publicado un mapa por parte del Ministerio, a través del IGN, en el que vemos como, por ejemplo, en Lorca se ha duplicado la posibilidad. Por ejemplo, nosotros en Navarra hemos duplicado también las expectativas, es decir, la posibilidad de que se produzcan estos terremotos. Hemos visto cómo se publica la norma francesa de nuestros vecinos, pegaditos al norte, en las que en la frontera española aquí tenemos una aceleración del terreno de 0,12 y justo 1 centímetro más allá tenemos de 0,24. Eso es absurdo. Por lo tanto, tendremos que compaginar los datos de países europeos con nosotros, ¿no? Es decir, lo que no es normal es que nosotros tengamos unas bajas expectativas con muy poca inversión, y ellos, que tienen prácticamente el doble de inversión o el triple de inversión, tengan el doble o el triple de expectativas en cuanto a la peligrosidad sísmica, ¿no? Si hay una proporcionalidad entre la investigación y la preparación tanto de la población como de las normativas para considerar estos fenómenos de forma seria, ¿no?
Por lo tanto, ¿es un problema de actitud? Claro que es un problema de actitud. Aquí se desconsideró completamente la información geológica y sobre todo en su aspecto geofísico y sobre todo en su aspecto sísmico. Tengamos en cuenta que la geología tiene muchas vertientes, es una ciencia de la Tierra. Yo también soy divulgador de las ciencias de la Tierra porque me encanta mi profesión, me encanta el tema que trabajo y bueno, pues tengo varios programas en los que me gusta informar de los últimos avances, los últimos descubrimientos, etcétera, ¿no? Y una de las asignaturas pendientes es la normativa en cuanto a estos grandes proyectos que cambian las condiciones de forma radical, las condiciones de tensión de formación de una zona determinada, una zona cortical amplia, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Cambiar las normativas, cambiar de actitud. Es decir, es que es un problema de actitud, es que lo es. Yo no sé cómo... Es un problema de actitud, es un problema humano. Es decir, la Tierra está ahí, la Tierra es un elemento que una zona además determinada apenas la conocemos, creemos que somos muy listos y podemos tener mucha información sobre ella, pero luego nos da estas respuestas. Es decir, que por lo tanto no la conocemos tanto y menos aún la podemos controlar, ¿no? Es decir, sabemos cómo desencadenar la sismicidad, lo hemos hecho en el Castor, pero no sabemos cómo pararla. Eso es imposible de momento. Entonces, nosotros no podemos parar los terremotos en una zona determinada a nuestra conveniencia. Es decir, no quiero que haya terremotos cerca de zonas metropolitanas como Barcelona, como Pamplona, etcétera, pues porque es mi deseo, pero no lo puedo hacer, porque cuando nosotros salimos de las cuevas de Altamira, la península ibérica ya estaba atravesada por fallas importantes que se mueven de vez en cuando. Pero basta que nuestras ciudades se han construido muy deprisa en los últimos 100 años utilizando una cosa nueva que aparece de repente en un 2% de nuestra historia, contando como historia los últimos 5.000 años desde que tenemos testimonios escritos, que se llama hormigón armado, que es donde vivimos, por ejemplo, en este espacio en el que están ustedes, ¿no? Bien, por lo tanto, hay un futuro en el que los datos deben ser no solamente técnicos, es decir, el que podamos aportar los geólogos, sino también los historiadores. Es una cosa que se ha venido habitualmente utilizando en los últimos años en Italia, se ha venido utilizando en Estados Unidos, en Irán, en Alemania, ¿no? Introducir historiadores en los equipos de investigación de los proyectos de grandes obras hidráulicas, grandes obras de almacenamiento de gas, etcétera. Porque los historiadores tienen sus formas de hacer las cosas, tienen sus datos académicos y sus librillos, ¿no? de cómo tomar datos y llegar a conclusiones. Por lo tanto, cuando tú te encuentras, yo he tenido que hacer de geohistoriador, ¿no? en algunos grandes proyectos, como el Pantano de Iesa, y veo que los catálogos, por ejemplo, del IGN, pues se quedan en el siglo XVIII. Sin embargo, si vamos más atrás y consultamos datos de parroquias o que están cerrados en los archivos de las iglesias, encontramos con que hay referencias. Claro, no es como en Google, pones terremoto y tal, y te aparece en el siglo XIII tal, no. Bueno, pues encontramos que hay impactos muy importantes en la Edad Media que se debían a castigos divinos o que se debían después del terremoto de Lisboa todo era eléctrico, entonces, bueno, pues los rayos eran eléctricos, los terremotos también eran eléctricos, y se llenó la península ibérica de paratemblores, pues en Tordesillas, en muchos sitios, para evitar, cuando volviese otra cosa como esa, que esa electricidad nos pegase el meneo, ¿no? Cuando aparecieron las obras de Julio Verne, pues era todo el fuego interno, y entonces se hicieron en algunas zonas de Granada grandes pozos para que se escapase el calor interno de la Tierra por allí. Y más tarde vino la tectónica de placas. Y ahora estamos en este nuevo paradigma en el que no solamente es las fallas, sino que también nuestras actividades y sobre todo el clima y el cambio climático puede producir también afecciones en zonas más profundas que no sean solamente la atmósfera o arrasar zonas por inundación, ¿no? Señora Arechavala, perdone, debería ir terminando si no le falta mucho. Gracias. Nada, muy bien, perfecto, gracias. Diciendo que bueno, que si como es reiterativo todo, pues la parte técnica ha fallado, pues es obvio que ha fallado. No lo ha hecho adrede, por supuesto, es decir, no ha sido voluntariamente. Voy a fallar en esta parte y la voy a obviar. Yo no tengo datos y puedo decir que los técnicos que hicieron eso fue así, ¿no? En cuanto a lo que me ha preguntado por lo que no hay dolo empresarial, yo no creo que haya dolo empresarial. O sea, de hecho, además, Escal UGS fueron bastante transparentes porque en cuanto empezaron los temblores y
tal se lo dijeron a todo el mundo, es decir, avisaron a la población. Otra cosa es que la población estuviese suficientemente preparada por las administraciones. Es decir, que esto no es una asignatura social, es decir, tú vives en una tierra que es relativamente segura. Es decir, todos los ciudadanos queremos seguridad física y seguridad de todo tipo, ¿no? Pero claro, no todo es. Cuando se hace una actividad de este tipo, pues sabes que estás cambiando las condiciones del entorno que te sustenta, ¿no? Es decir, en este aspecto a Escal UGS no se le puede culpar de no transparencia, sino que al contrario avisó a todo el mundo y estamos haciendo si está habiendo terremotos, ¿no? Luego lo que vino después es otra cosa, es de que sí, estos no son míos, pero estos sí, los de aquí para abajo sí son míos, pero los de aquí para arriba no, etcétera, ¿no? A ver, todos son inducidos en aquel caso, todos, es que ahí no hay ningún problema. Y luego en el caso de las administraciones que tienen una responsabilidad importante a la hora de haber articulado buenas normativas sismorresistentes acordes con los cambios que se producen en la sociedad, pues es lógico, como han hecho en Estados Unidos. Estados Unidos, ahora ya, como les decía, tiene que... Oklahoma recientemente ha sido declarada pues, una zona que hay que tomar más medidas constructivas. Y ya para finalizar, la última persona que intervino, que si se marginó el estudio sobre inyección geológica, por supuesto. Es decir, si no se hizo en ningún momento el estudio geológico del modelo geológico con fallas que podían producirlo, tampoco se hizo un estudio de que si metemos tal inyección podría derivarse tal, como hizo luego el MIT a posteriori, que ellos mismos dicen que, bueno, que lo hicieron a posteriori y por lo tanto están en una posición mucho más favorable que los anteriores, ¿no? ¿Que si se movió la falla de Amposta? Por supuesto que sí. ¿Que si Escal UGS manipuló la información? Yo creo que no. Escal UGS en ese aspecto al principio fueron bastante transparentes, como les decía, pero sí que no es que la manipuló, la edulcoró en bastantes ocasiones, porque caía en contradicciones constantes sobre el no se ha tocado la falla Amposta, si se ha tocado la falla Amposta, estos terremotos son míos pero aquellos no. Es decir, no. Ahí sí que yo vi que hubo, y sobre todo hubo un problema de comunicación vertical, es decir, la propia administración, que el Instituto Geológico no, pero sí que el IGN pues estaba diciendo en un momento dado que esos terremotos, pues que no tenían constancia de ellos. Estaban saliendo en todos los periódicos y ahí no sabíamos que se estaban haciendo inyecciones, ¿no? Yo me quedé sorprendido cuando lo leí. También me quedé sorprendido el otro día cuando oí a Florentino decir que él no sabía nada y, bueno, en esos momentos estaban saliendo en todas las televisiones, ¿no? El problema estaba saliendo por todos los medios de comunicación. Pero, bueno, puede ser. Una persona tan ocupada puede ser que no se enterase, ¿no? El que le importa a lo mejor está preparando otros negocios. Por lo tanto, yo no creo que haya un doble empresarial. Las presiones no se controlaron y, finalmente, para terminar, que si el desmantelamiento puede provocar otra vez cambios de presión que puedan producir terremotos. Pues sí, la respuesta es que sí. Lo ha dicho el MIT, lo han dicho estos técnicos, y yo creo que lo ha dicho todo el mundo. O sea que sí, y ya está. Gracias por aguantarme. Gracias por todo, señora Chavada. No lo hemos aguantado, hemos disfrutado de sus conocimientos. Ahora, si algún grupo quiere hacer otra intervención.